¿sí? Recording in progress. Por ejemplo, aquí está una ecuación no lineal. X al cubo menos 0.39x al cuadrado menos 10.5x más 11. Bueno, se ve sencilla a simple vista porque aparecen a veces en problemas de ingeniería, tal vez lo van a ver en su práctico, con exponentes, con tangentes o elevado a algo. Entonces se ven ecuaciones a veces enormes que son difíciles de hallar su solución. Aquí tal vez por factorización alguien podría resolverlo. O si fuera simplemente al cuadrado, es decir, olvídense de este término de acá, del cubo, ¿cómo lo podrían dar solución? Si fuera solamente al cuadrado, estos tres términos, ¿cómo le darían solución? Por la cuadrática, ¿cierto? ¿Se la saben la cuadrática? Sí. Exacto. Entonces, como pueden ver, cuando crece el grado de polinomio o aparecen ahí otras funciones, ya sean trigonométricas o exponenciales, es ahí donde se complica la solución de esa ecuación no lineal. Como les decía, si fuera al cuadrado solamente, es decir, estos tres términos, sería sencillo aplicar la cuadrática y encontramos las dos raíces. Pero cuando ya aparecen muchos términos, peor aún exponenciales, tangenciales, como les decía, trigonométricos, mejor dicho, se complica y entonces ahí es donde vamos a tener que usar siempre un método de solución, en este caso disección, o los demás que vamos a aprender en las próximas clases. Es por eso que aprendemos estos métodos, ¿sí? Para darle solución a esas ecuaciones que son a veces un tanto muy complicadas a simple vista. Entonces, cuando vamos a querer darle solución a una de esas ecuaciones, me refiero a que tenemos que hallar ese valor de la incógnita, a la cual hace que esto sea posible llegar a cero, es decir, que todo esto sea equivalente a cero. Esa es la solución, ¿sí? Encontrar el valor de x en este caso. O puede ser encontrar el valor de cualquier otra variable, no importa si está otra variable acá, pero obviamente solo existe una variable, no existen dos, como pueden ver. Entonces, encontrar la raíz real con una precisión de 1 por 10 a la menos 4, utilizando el método de iteración de bisección. Ahora, estos métodos son aproximados, es decir, puede ser que no nos lleven a la solución real, ¿sí? La raíz exacta, mejor dicho. Como les decía, nos vamos a ir acercando a la solución real. Supongamos que la solución fuera 5 entero, un número 5 exacto. Con estos métodos no vamos a poder llegar a 5, pero sí podríamos llegar a 4.9, 4.99, 4.999, 4.99999, dependiendo de la precisión que nosotros queramos. Por eso es que nosotros tenemos que darle una precisión a ese método. Decir, queremos encontrar a esta precisión. Ahora, esa precisión, lógicamente, cuando ya estén usando un método iterativo para su profesión, no les van a dar, digamos, de datos, ¿cierto? Ustedes tienen que tener el criterio de cuánto de precisión quieren para encontrar esa solución a ese problema. Va a depender de ustedes. Pero por el momento no los van a dar de datos, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver en ese entonces si necesitan alta precisión o baja precisión. Bien, ahora aquí esta solución se lo puede encontrar también de forma gráfica, es decir, hay aplicaciones que pueden ayudarnos a ver la solución de esa raíz. Por ejemplo, aquí vamos a escribir esa raíz. ¿Cuánto era? Era 0.39, no, x al cubo. X al cubo menos 0.39 si no me equivoco. X al cuadrado. Estoy escribiendo la función, ¿sí? Luego estaba, era menos 10.5x más 11, si no me equivoco. Ahí está. Por ejemplo, en internet pueden encontrar varias páginas donde existen calculadoras que grafican. En este caso estoy usando GeoGebra. Ahí escribimos la función y aquí están las raíces, lo que yo les decía. Las raíces en este caso son los valores de x para el cual f de x es igual a 0. Recuerden que esta es la recta de f de x igual a 0. Entonces aquí, como pueden ver, hay una raíz, aquí hay otra raíz, y aquí está otra raíz con valor negativo. Entonces nuestro objetivo en este caso es encontrar esos valores de la raíz, ¿ok? Tendríamos que encontrar este valor. ¿Cuánto es? Fíjense, aquí nos da su resultado. 2.75, 27, 32, 51, 59, 8, 4, 9. Y obviamente tiene muchos decimales y va hasta el infinito. Por eso es que nosotros nos damos una precisión. Si ustedes le dicen una precisión de 4 dígitos, entonces tendrían que encontrar esta solución.
2,7527. Si le dicen 8 dígitos de precisión, tendrían que encontrar hasta este decimal, digamos. Por eso es que nos damos la precisión. Ahora, esta aplicación obviamente les está dando ya las raíces, fíjense, ya les da la solución. Nuestro objetivo no es aprender a usar estas páginas donde resuelven, ¿cierto? Nuestro objetivo es saber cómo vamos a obtener estos resultados, pero aplicando el método, ¿sí? Ahí está, 1.14062, no sé si queda la raíz, si usamos 5 decimales. Entonces, lo que yo quiero que entiendan en esta parte es que de forma gráfica tenemos esas raíces, ahí está, se las puede ver de forma gráfica. En este caso, esta función tiene 3 raíces, una negativa, 2 positivas. Entonces, ustedes lo que van a hacer es encontrar la raíz que esté más próxima a 0 para el lado positivo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Si no hay ningún positivo, lógicamente tendrían que encontrar la negativa. Si no, siempre digan que si no hay positivo, entonces no hay solución. Puede ser que tenga negativo. Entonces, a esto vamos a llegar, sí, a este resultado. Vamos a encontrar la raíz, esta de acá, 0,14062. Ese debe ser nuestro resultado que vamos a obtener. Ahora volvamos a lo nuestro. Aquí está, vamos a continuar con la presentación. Ahí está, esta gráfica lo saqué de ese GeoGebra, sí, ahí está, les muestro de forma gráfica cómo sería la solución de ese problema de forma gráfica. Aquí estarían las raíces, tendríamos que ubicarlo. Ahora vamos a ver en la calculadora cómo obtener los valores del tablet, porque recuerden que aquí necesitamos, bueno, aquí les estoy indicando paso por paso. Ahorita lo vamos a ver. Esta sería la función, la existencia de una solución. Ese es el primer paso que tenemos que realizar para estos métodos de solución de ecuaciones no lineales, donde tendríamos que escribir el valor de x y su f de x. ¿Desde dónde vamos a empezar x? Ya les decía que primero vamos a buscar los positivos, entonces yo voy a empezar desde 0 hasta 3.5 en este caso. Debería hacerlo hasta 5, ¿sí? De 0 a 5, de 0 a 10, ir incrementando si no encontramos la raíz. Pero yo, ¿por qué tomé ese valor? Porque ya me fijé en la gráfica, ¿cierto? O sea, ya sabía más o menos que está entre 1 y 3, por eso es que le puse ahí. Si a veces las raíces están por este lugar, por 15, 20, entonces ustedes tienen que ir incrementando. Si de 0 a 5 no hay raíz, incrementan de 0, bueno, de 5 a 10 tendrían que ser. Si no hay raíz ahí, de 10 a 15, así ir buscando. Y si no hay, entonces para atrás. Pero casi siempre vamos a tener una raíz próxima a 0 con fines prácticos para esta materia, sí, pero en la vida real no va a ser así. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos estos valores? Eso es lo que quería que entiendan. Nos vamos a la calculadora, ¿sí? Ahí está lo que les quería explicar en esta otra lámina, en esta de acá. Ahí están los pasos, pero lo vamos a hacer ya aquí con la calculadora porque en ese entonces no tenía esta calculadora que ya podemos ver en la pantalla. Aquí para estos temas siempre tenemos que estar también en radianes por si surge alguna función trigonométrica. En este caso no aparece una función trigonométrica, entonces no hay ningún problema. No importa si está en radianes o en grados, sí. Ahora lo que vamos a hacer es habilitar el modo tablet. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para obtener esto, sí, el x y el f de x que les mostraba, porque la existencia tenemos que encontrar esos valores de x y f de x. En un momento vamos a ver para qué hacemos la existencia. Primero concentrémonos cómo obtener esta existencia. Aquí están los pasos, pero yo lo voy a hacer acá. Habilitar el tablet, dice, vamos a ir al modo. Si tienen esta calculadora, va a aparecer ahí en la opción 7. Si tienen otra calculadora, puede ser que esté en otra opción, no hay ningún problema. Ustedes le dan la opción que sea, pero que sea tablet. Le vamos a dar 7. Ahí dice f de x, tiene que aparecer eso siempre. Ahí ustedes introducen la función. La función para este caso es x al cubo. X al cubo. Para escribir x acá, vamos a poner alfa x. De esa manera. Escribimos arriba x al cubo. Luego, menos 0.39. Escribimos x nuevamente con alfa y x. 0.39x, esto es al cuadrado. Es al cuadrado, ¿no es? Sí, al cuadrado. Luego es menos 10.5x. 10.5x más 11. Y listo, esa es la función. Ustedes van a introducir la función, tal y como dice acá. Escribir la función y para x tienen que presionar siempre el botón alfa y luego recién x.
Y luego le damos igual. De ahí les aparece Start, iniciar. ¿En qué valor quieren iniciar? Les dice para el valor de X, a esto se refiere. Le vamos a dar en 0. Entonces le damos 0 acá. Les da la opción de 1, pero vamos a cambiarlo a 0. Finalizar en 5, dice acá. Entonces yo lo voy a finalizar en 3.5 para que sea como la tablita que ya les había mostrado anteriormente. Ustedes pueden elegir ahí qué valor quieren que termine. Necesitamos como 5 o 6 valores en la tabla, ¿sí? O 7. No necesitan ponerle más de 10. No es necesario ponerle 20, 30, no. Suficiente con 7. El intervalo de variación les dice cómo quieren que varíe X. En este caso va a ser de 0.5. Lo máximo que le pueden dar es 0.5, ¿sí? No le pueden dar menor a esto, es decir, 0.1, 0.2, no, porque ya estarían casi encontrando la solución. Pueden darle 1 o 0.5. Eso significa que vamos a cambiar el valor de X, va a iniciar en 0, luego va a ser 0.5, luego 1, 1.5, 2, 2.5, ¿cierto? Como lo hacían en cálculo 1. Entonces, 0.5. Y ahí está, le vamos a dar igual. Y estos son los resultados que nos muestra, y estos son los resultados que aparecen en esta tablita. Esta de acá. Ahí está la calculadora. De esa manera lo hicimos. Para 0 nos da ¿cuánto? Nos da 11. Para 0.5 nos da 5.77. Yo ya lo redondeé aquí 8. Para 1 nos da 1.11. Para 1.5 vamos bajando. Nos da menos 2.52. 2. Para 2.5 nos da menos 2.06. Para 3 nos da 2.99. Para 3.5 nos da 12.347. Entonces de ahí sacamos estos valores, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos dónde está una raíz? Lo que les decía es que la gráfica no es necesario hacerlo, ¿sí? No hace falta que lo hagan en su examen. Sería bueno que lo hagan, pero no hace falta con el ingeniero. Lo que les pide es esto, la existencia. Entonces, estas gráficas que yo les coloco acá es solamente para que puedan entender mejor. No hace falta que lo hagan en su examen. Pero con la gráfica es que ustedes van a entender mejor. Aquí veamos un rato esto. Lo que nos interesa en f de x es el cambio de signo, ya sea de positivo a negativo o de negativo a positivo. Y como pueden ver acá, estamos con positivo 11, 5, 7, luego cambia a menos 2. Cuando hay ese cambio de signo de más a menos, de menos a más, quiere decir que en ese intervalo hay una raíz, existe una raíz. Fíjense que hay cambio de signo en 1.11 a menos 2.95. Ha ido del lado positivo al negativo. Quiere decir que ha atravesado el f de x igual a 0. ¿En qué intervalo? En el 1, 1.5. Y ahí podemos verlo, en 1 y 1.5. Viene de un valor positivo, que sería de 1, este valor positivo. Y cuando ya es 1.5, es decir, este valor, ya tiene un valor negativo, que sería menos 2. Entonces ha atravesado el eje de f de x sub 0 y por tanto existe una raíz en este punto. Y eso es lo que nos indica el cambio de signo en f de x. Ahora, como pueden ver, en 2.5 a 3 también hay otro cambio de signo, de menos a más, les dice acá la tablita. Significa en la gráfica que está viniendo de abajo hacia arriba. Significa que aquí hay otra raíz, pero nosotros nos vamos a concentrar solamente en encontrar una, ¿sí? Eso con fines prácticos. Ustedes en la vida real van a ver qué raíz les tienen que encontrar, ¿sí? Va a depender de su situación. A veces solo existe una raíz en algunas funciones, a veces existen muchas. Me refiero a las trigonométricas, que como son ondas, tienen muchas raíces. Bien, entonces, lo que nos interesaba encontrar un intervalo. No vamos a tomar el segundo, vamos a tomar solamente el primero, porque por fines prácticos en la materia solamente hay que encontrar una. Ahí decimos entonces que hay un intervalo o hay una raíz de 1 a 1.5. Ese es el primer paso, encontrar la existencia de una solución. Ya hemos visto que sí existe una solución. Ahora lo que vamos a hacer es garantizar esa solución. Ahí está el intervalo, vamos a anotar 1.5. Para hallar la garantía de una solución tenemos que derivar, ¿sí? La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Esto, x al cuadrado sale como 2x, es decir, 2 por 0.39 sería 0.78 y esto quedaría como x. La derivada de 10.5x queda como menos 10.5. Entonces la garantía significa que tenemos que nosotros verificar que para ese intervalo de 1 a 1.5 que hemos elegido, todos sus valores sean negativos, ¿sí? Vamos a verificar eso. ¿Cómo se hace esta parte? A ver, estábamos en esta tabla, ¿no? Esta de acá. ¿Cómo lo hacemos esa parte? Lo mismo, ¿sí? Aquí ya tenemos la función, le vamos a dar
salir, ahí está la función. Mantenemos la función, le vamos a dar igual, pero esta vez vamos a iniciar en cuánto. En 1 y 1.5 es lo que vamos a terminar, porque ese es el intervalo. Entonces aquí le vamos a dar 1, terminar en 1.5. Y el intervalo en este caso va a ser de 0.1. Como va de 1 a 1.5, conviene que cambie de 0.1 para que por lo menos tengamos esta cantidad de resultados, 6 en este caso. Entonces va a depender ahí de su criterio, ¿sí? 0.1 para este caso. Y ahí están los resultados. En este caso tenemos para 1 tenemos menos 8.28. Perdón, la función no la hemos cambiado. Tenemos que escribir acá la derivada, esta de acá, no la función que habíamos tenido anteriormente. Tenemos que borrar esto, ¿sí? Tenemos que escribir acá la derivada, no se olviden. Por eso es que no nos dio el mismo resultado. Entonces la derivada es 3x al cuadrado. Entonces 3x al cuadrado menos 0.78 x menos 10.5. Bueno, falta ahí la x. 0.78 x es alfa. X ahora sí, menos 10.5. Ahora sí, le damos igual. Ahí está, iniciar en 1, terminar en 1.5, intervalo 0.1. Y ahí están los resultados: 1, menos 8.28, menos 7.73. Todos esos resultados ahí están, lo que he encontrado. ¿Qué es lo que nos interesa de esta parte? Lo que nos interesa es que todos estos valores de f de x derivados sea todo negativo o todo positivo. En una solución. Lo que les decía, puede ser todo negativo o todo positivo. Entonces, si todo sale negativo o todo es positivo, significa que garantiza que existe una sola solución. Pero ¿qué pasa si hasta el 1.2 sale negativo y luego cambia a positivo? Eso significaría que existe otra pequeña raíz dentro de ese intervalo. Eso sobre todo va a suceder en las funciones trigonométricas, como les decía. Las funciones trigonométricas son ondas y a veces esas ondas empiezan a ser mucho más frecuentes, tienen mucha frecuencia, entonces son ondas que están muy apegadas, entonces ahí es donde podrían existir muchas raíces dentro de un intervalo. Pero en este caso no. Y de forma gráfica se lo puede ver aquí. Yo lo he ampliado, esta gráfica de naranja es la f de x. Recuerden que estaba entre 1 y 1.5 la raíz, ahí está el intervalo. Al derivar la función encontramos esta gráfica que está de verde. Entonces sus valores toditos nos dan negativos, como pueden ver. Significa que su derivada garantiza que existe una única solución. Pero cuando esta gráfica de lo que está de verde cambia de signo, que sería como por ejemplo en este punto, entonces ahí les estaría diciendo que existe otra pequeña raíz en uno de esos valores dentro del intervalo. En este caso no. Basta que esto sea todo negativo o todo positivo y con eso garantizan que existe una solución. Bien, entonces vamos a continuar esta parte. Ya hemos explicado cómo obtener esos valores de la tablita. Verificamos y vemos que existe una sola solución y lo garantizamos en ese intervalo. En el caso de que de 1 a 1.2 sea negativo y lo demás positivo, tendríamos que reducir el intervalo. Solamente deberíamos tomar esa parte negativa, es decir, de 1 a 1.2. Lo vamos a ver eso en otro ejemplo que está en otro método, ¿sí? Cómo acortar el intervalo cuando aquí no se cumple la garantía. En este caso cumple todo, entonces no deberíamos realizar más. Ahora, nuestro objetivo es aplicar este método de bisección. Para eso tenemos que conocer el algoritmo de bisección y el algoritmo de bisección tiene todos estos pasos a seguir. El primer paso es encontrar un intervalo A, B, ya lo tenemos, es 1 a 1.5, recuerden, ya lo hemos encontrado. Tendríamos que multiplicar ese valor de f de A sub 0 por f de B sub 0, y eso tendría que ser menor o igual a 0, eso es lo que nos dice. Tendríamos que repetir siempre este paso, y luego encontrar su C sub I. Ahí está el intervalo A y B, ya lo hemos encontrado, era de 1 a 1.5. El valor de A es 1, el valor de B es 1.5. ¿Qué dice acá? Que encontremos f de A y f de B. Su f de A es simplemente reemplazar este valor de 1 en la función. ¿Cuál es la función? La función es x al cubo menos 0.39x al cuadrado menos 10.5x más 11. Estos valores tendrían que reemplazar en esa función y les va a dar estos valores para f de A y para f de B. Lógicamente, para
f de A y f de B, uno de ellos tiene que ser negativo y el otro positivo, porque es por eso que existe una solución, recuerden. Si ambos fueran positivos o ambos negativos, lógicamente no existiría una solución, ¿sí? Entonces, por eso es que dice acá, si esto es menor a 0, menor o igual a 0, significa que hay una solución en ese intervalo. Y aquí se lo puede apreciar. Positivo entre negativo nos da un número negativo y eso es menor o igual a 0. Entonces existe una solución. Y ahí está, si multiplican eso, lo que nos interesa es el valor. Esto tiene que ser menor a 0. Y ya saben, más entre menos va a ser un número negativo y un número negativo es lógicamente menor a 0. Entonces, para i igual a 0 vamos a encontrar c sub i, que sería igual a sub i más b sub i entre 2, es decir, este valor 1 más 1.5 dividido entre 2 nos va a dar 1.25. Esta sería la primera aproximación para el método de bisección. Nos está diciendo entonces que el valor de la raíz aproximadamente es 1.25. ¿Cuánto era el valor exacto? ¿Se acuerdan? De forma gráfica les había mostrado cuánto debería salirnos. 1.14, creo. Exacto, les mostré aquí en la gráfica, ¿cierto? Aquí está, 1.14.062 de forma gráfica. Aquí no está mostrando la raíz cuánto tiene que ser, pero tenemos que hacerlo por el método, recuerden. Entonces, vamos a continuar con esto. 1.14.02 o algo así. Bien, entonces, como pueden ver, con el método de bisección estamos partiendo con un valor de 1.25. Está muy lejos, ya sabemos cuánto es el resultado, ¿sí? Les mostré esa gráfica para que entiendan más o menos cómo nos vamos aproximando. Aquí está 1.25. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué dice acá? Calcular f de c sub i. Entonces calculamos. Es decir, este 1.25 tienen que reemplazar en la función. La función, recuerden que es x al cubo menos 0.39x al cuadrado menos 10.5x más 11. Debería estar aquí la función, sí. Lo voy a agregar para que sepan dónde se reemplaza. Reemplazan este 1.25 en esa función y obtienen este resultado, 0.78. Luego tendríamos que calcular este valor. F de A por F de C sub 0 tendría que ser menor o igual a 0. Si se cumple esta opción, entonces vamos a cambiar de valor. Aquí hay dos opciones. O cambiamos, en este caso, el valor de B o cambiamos al valor de A. De eso se trata, ¿sí? Si cumple esta condición. El valor de f de a era, mejor dicho, es 1.11. El valor de f de c sub 0 es menos 0.78. Un valor positivo por un valor negativo, lógicamente va a ser menor o igual a 0. Entonces, cumple con esta condición. Al cumplir con esta condición, nos dice que el próximo valor de a va a seguir siendo el valor de a actual. Pero el valor de b para la próxima iteración va a ser el valor de c. Entonces, en esta parte lo que tienen que entender es que si se cumple esta condición, lo que se mantiene es A y lo que va a cambiar es B. B va a obtener el valor de C. Pero si no se cumple esta condición, el que se va a mantener es B, como pueden ver acá. Y el que va a cambiar, ¿quién es? Es A. A va a adquirir el valor de C. Entonces, C tiene que irse para uno de los dos valores, o B o A. ¿De qué depende? De que si cumple o no esta condición de acá arriba. El resumen es eso, ¿sí? Para eso hacemos esta parte. Entonces, cumple la condición. ¿Quién va a cambiar? Va a cambiar B. A se va a mantener, como pueden ver, sigue siendo 1. Ahora B ya no va a ser 1.5, sino que va a ser 1.25, que era el valor de C. Por tanto, f de A sigue siendo 1.11, como habíamos calculado acá en la parte superior. Y f de B, que sería 1.25, obviamente va a ser el f de C, para ese entonces que era menos 0.78. Como ya tenemos f de A y f de B, ya podemos hacer el cálculo de H, que sería B1 menos H1. B1 menos H1, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 0.25. Esta es su precisión, nos dice. Su precisión es de 0.25. Como pueden ver, es mucho mayor a este valor. Este valor que nos pedían que cumpla, que era 1 por 10 a la menos 4, equivale a 0.0001. Y esto es 0.25. Como pueden ver, está muy lejos de esa precisión. Tendríamos que encontrar 3 dígitos de precisión, es decir, tendría que darnos 0.1462, creo que es la solución, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, estamos muy lejos. Lo malo de este método es que es muy lento, demasiado lento, entonces nos va a costar llegar. Como no llega, ya habíamos aplicado este paso 3, tiene que ser menor o igual al error. Caso contrario, entonces tenemos que repetir estos pasos. Pero si se cumpliría con esto, entonces la solución sería ese valor de C actual.
en ese momento. Me refiero al 1.25, pero en este caso no cumple. Entonces, tenemos que hacer la iteración 1, donde para esta iteración 1, estos son los valores 1, 1.25. Calculamos nuevamente esto de acá. Más entre menos es menos, quiere decir que es menor o igual a 0, por tanto existe una solución. Y encontramos ahora el nuevo valor de C, que va a ser A sub 1 más B sub 1, que son estos valores, los dividimos entre 2. Y como pueden ver, ya nos da 1.125. Debería darnos 1.14, ¿cierto? Sigue lejos, como pueden ver. Su f de c, ¿cuánto va a ser? Va a ser reemplazando este valor en la función. Entonces tendríamos que reemplazar este valor en la función y nos va a dar este valor. Ustedes lo hacen con su calculadora, ¿sí? Ahora, este valor de f de a por f de c, según lo que habíamos visto en el algoritmo, tendríamos que calcularlo, ¿cierto? Si esto sale menor, ¿qué hacíamos? Se mantenía el valor de a y cambiaba era b, pero en este caso nos sale positivo, entonces el que va a cambiar, ¿quién es? El que va a cambiar es a, exacto. Y eso es lo que va a suceder acá. A es el que está cambiando, va a adquirir el valor de C. B se está manteniendo porque esto nos dio positivo. Por tanto, el f de A, en este caso va a ser este valor de f de C. El valor de B, que era 1.25, tiene este valor de f de B, entonces eso se mantiene. Vamos a hallar nuevamente el valor de H, que va a ser 1.25 menos el nuevo valor de A, que es 1.125, nos va a dar 0.125, y como pueden ver, este valor sigue muy lejos de lo que nos pide. Entonces, como les decía, este método es demasiado lento. Para i igual a 2 vamos a tener que tomar esos valores anteriores. Seguimos calculando. Más entre menos es menos, por tanto, sí existe una solución, entonces podemos encontrar el valor de C. Para ese entonces nos va a dar 1.1875 y su valor de f de C nos va a dar menos 0.34. Ahora acá, este valor f de A por f de C es menor o igual a 0, nos da un número negativo, por tanto, ¿quién cambia? B. B, exacto. B es el que va a adquirir este valor de C. A se va a mantener. Y por tanto, si esto es B, entonces su f de B va a ser el valor de f de C. Calculamos el valor de B. Nos da 0,625. Ya por lo menos hay un 0 acá, pero sigue lejano a la precisión que nos pide alcanzar. Entonces deberíamos hacer eso, varias iteraciones, y lo que tardaríamos mucho, como pueden ver en la iteración 13 es donde recién van a encontrar esa precisión de 1.14, perdón, el que muestra el resultado es este acá, 1.14066. Es recién a esta iteración 13 que llegan a esa precisión. Aquí está, fíjense, 0.006. Este valor recién es menor a lo que nos pedía, que era 0.001. El de acá, como pueden ver, la iteración 12 todavía no cumple, porque si bien es cierto nos da 0.001, aquí sigue apareciendo un 2. Entonces, esto sigue siendo mayor a este valor. Tenemos que encontrar un valor menor a este, menor o igual. Entonces, esta iteración todavía no llegaba, en la próxima es que va a llegar. Entonces, ustedes ya lo tienen en el programa que les ha dado el ingeniero López. Van a obtener esta tablita, ¿sí? Este resultado, 0.1466. Ahora, ¿cómo utilizar ese programa? Ya les enseñó el ingeniero, ¿cierto? Aquí yo ya lo hice. 0.14065 sale. Y lo que nos tendría que salir es 0.66, 1.14066. Yo lo redondeé así. Estoy usando aquí redondeo, por eso es que lo noté de esta manera. ¿Cómo instalar el programa? El programa, a ver, pero si el programa es en Excel, ¿sí? Solo tienen que habilitar el programador. Esta parte de acá, el programador, es lo que tienen que habilitar lo del Excel, porque lo que les está pasando son funciones en macros de Excel. Entonces, creo que no hace falta que instalen algo. El Visual Studio o el Visual Basic es para ya las otras partes de, de solución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones, mejor dicho. ¿Cómo lo habilitamos? A ver, lo habilitamos en esta parte, si no me equivoco. ¿No les enseñó el ingeniero todavía? ¿No? Eddie, disculpa una preguntita.
Sí, Yo recién la he adicionado. ¿Cómo consigo los programas o estos archivos? están en la plataforma. Ahí lo sube todo el ingeniero. Muy bien, gracias. Ya, vamos a darle aquí, aumentar, agregar una hoja para ver cómo funciona el programa. Tiene que estar en el programador, luego se van al macros, en este caso sería este de acá, el MB, le damos a ejecutar, y ahí ya les va a aparecer para introducir la función. En este caso la función es x, vamos escribiendo ese x al cubo, menos, entre paréntesis, vamos a poner 0.39x al cuadrado, cerramos paréntesis, luego está el otro término que es menos 10.5, lo vamos a hacer en paréntesis igual, menos 10.5 x al cuadrado, y luego estaba, a ver, 0.39, no, este ya no es al cuadrado, es simplemente x, más 11. Esa es la función. Ahora, ¿qué intervalo le habíamos dado? Le habíamos dado de 1 a 1.5, ¿cierto? A ver, error, se esperaba un paréntesis. Tenemos que agregarle bien los paréntesis. Entonces, otra vez, x al cubo menos es 0.39 por x al cuadrado, cerramos paréntesis, menos 10.5 por x, esto ya no es al cuadrado, está bien, más 11. Ahora sí, tendría que funcionar. Denme un intervalo de a, b, tal que f de a por f de b sea menor o igual a 0. Le damos a aceptar. Ya habíamos encontrado el intervalo. ¿Cuál era el intervalo? Era 1 y b era 1.5. En ese intervalo hay una raíz. Le damos a aceptar. La precisión a alcanzar, ¿cuál era? Era 0.001. Sí, con 3 ceros, si no me equivoco. Sí. Aceptar. Y ahí está, les va a generar ese Excel y ahí está la respuesta, 1.1406555. Es similar al PowerPoint que les mostré, ¿cierto? En la iteración 13. De hecho, de ahí lo copié, sí, esto lo copié a esta presentación, por eso les digo que acá les muestro lo que muestra su programa del ingeniero Leonardo López, solo que aquí lo redondeé este valor, ¿sí? Entonces, con el método de bisección llegaríamos en esa iteración. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Cómo Lo vas a subir. Recording stopped. Bien, no escuché sus preguntas. ¿Cómo hago para tener ese programador en Excel? ¿El programador? ¿Cómo habilitar el programador? Sí, ¿cómo Ya, habilitarlo? en un momento lo vamos a hacer, sí, pero preguntas sobre esto antes que veamos esa parte, sobre el método, por favor. Luego vamos a volver a ingresar y lo vamos a habilitar, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre el método, sobre toda esta parte? Esto es lo que me interesa porque aprender a usar el programa lo hacen también ya con el ingeniero. Esto es lo que tienen que hacer en su examen, esta parte. Encontrar la existencia, me refiero a este cuadrito. La gráfica no hace falta. Luego encontrar la garantía. Luego hacer estos pasos. Eso no lo hace el programa. El programa, o sea, el programa lo hace todo esto ya porque ya tiene programado, en cambio no les muestra estos pasos que hemos realizado, entonces eso es lo que les califica al ingeniero. No, en su examen no es simplemente copiar el cuadrito utilizando el programa, no, porque eso lo hace cualquiera, lo que quiere ver es estos procedimientos, esto de acá, este cuadrito, este otro cuadro, y estos pasos, cómo llegaron a la solución. Por lo menos de 2 iteraciones tienen que hacerlo. Luego lo demás ya podrían completarlo, ¿sí? Pero en los otros métodos no va a ser tan largo, va a ser hasta la tercera iteración, cuarta, entonces van a tener que hacerlo todo a su paso. A eso me refiero. Entonces, el método, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? No, ninguna. O sea que en esta interacción tenemos que hacerlo todos, los 13. No, los 13 no. Cuando sean muchos pasos, como les decía, tienen que ir haciendo la 1, la 2. Y luego, ahí se van a dar cuenta que aquí en este caso esto es lo que nos muestra la precisión, ¿cierto?
Fíjense, en la primera 0.5, 0.25, 0.125, ya se dan cuenta que no van a llegar a la precisión rápida, porque es 0.001, entonces ya dejan de hacer los pasos tan detallados y podrían ir calculando simplemente con su calculadora. O si les deja usar el programa, entonces le meten ya toda la tabla, digamos, lo colocan al programa y copian la tabla. Pero ya va a ver que por lo menos saben cómo hacer el método, ¿cierto? Porque eso también les recalca en clase, o no les dijo eso. Lo que yo quiero que aprendan es el método, les digo, ¿no? O todavía no les ha dicho eso. Sí, ya dijo. Ya dijo, ¿no? Porque usar el programa es sencillo, eso cualquiera lo hace. Usar esto. El objetivo es, bueno, parte es usar el programa, que nosotros desarrollemos el programa y le demos solución, pero de nada nos sirve usar el programa si no sabemos cómo funciona. Lo que nos interesa es cómo funciona. Eso es principalmente ese examen, ¿sí? Entonces, se va a cortar el tiempo y vuelvan a ingresar y vamos a habilitar el macros. Lo voy a deshabilitar y lo vamos a habilitar, ¿sí?